Buenos días, soy Maritza Aranguren, coordinadora de eventos internacionales del campus universitario Uniacademia en Colombia. Nuevamente les doy la bienvenida a nuestro segundo ciclo virtual de conferencias jurídicas internacionales. Uniacademia, con el auspicio de Ledger, tenemos el gusto de invitar en la mañana de hoy a la doctora Paola Rosso Cardoso, quien disertará del tema Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes. La doctora Paola Rosso Cardoso es abogada, candidata a especialista en casación penal, tecnóloga en criminalística y ciencias forenses, especializada en dactiloscopia y luces forenses. Miembro activo de la Academia Jurídica de Baja California, Tijuana, México. Cuenta con diversos cursos de formación certificados por instituciones privadas y públicas a nivel nacional e internacional en el sistema penal oral acusatorio, topografía forense, psicología y perfilación criminal, derechos humanos e internacional humanitario, sistemas de administración del riesgo, prevención del lavado de activos, fraude y financiación del terrorismo, entre otros. Abogada litigante y docente universitaria en las áreas de derecho penal, procesal penal y derechos humanos. El proyecto social, una esperanza de libertad del Sistema Nacional Penitenciario y Carcelario y el Colegio de Abogados Casacionistas de Colombia. Bienvenidos. Colombia pide a gritos una transformación para abordar a los niños, niñas y adolescentes mediante acciones realmente eficientes e idóneas en cuanto a las sanciones impuestas por el Estado en el ejercicio del ius puniendi, para que de esta manera se establezcan normas sustantivas y procesales que estén acordes con el fundamento constitucional y los principios modulares de un Estado social de derecho. En ese sentido, hay que tener en cuenta que el objeto del derecho penal no excluye al infractor del pacto social, sino que por el contrario busca su reinserción en el mismo. Y en el caso de los niños, niñas y adolescentes debe ser más prioritario aún, toda vez que en esta época de la vida es que se sientan las bases para el desarrollo de las personas en la sociedad. Por tanto, se debe reconocer en este modelo de justicia juvenil cuáles son las normas rectoras, fuentes de interpretación y la estructura del proceso penal, para que pueda restablecerse la capacidad de disfrutar efectivamente de los derechos que han sido vulnerados, amenazados o inobservados, teniendo como fundamento los principios de prevalencia, interés superior, perspectiva de género, exigibilidad de derechos, enfoque diferencial y la corresponsabilidad de la familia, la sociedad y el Estado. La importancia de lo anterior radica en que desde la antigüedad se ha abordado el análisis y la interpretación de los fenómenos endógenos y exógenos de la conducta humana para determinar los cuestionamientos que dentro del ámbito temporal y espacial conllevan a un individuo a infringir la ley penal, mediante el razonamiento formal, abstracto y deductivo. A su vez, este tema reviste de gran importancia debido a que existe una gran preocupación en cuanto a las cifras de aumento derivadas de la delincuencia juvenil. Por lo tanto, es indispensable que el profesional en derecho analice la actual herramienta de atención al niño, niña o adolescente que transgrede la normatividad penal, ya que dentro de este sistema, aunque se aplican las reglas del sistema penal oral acusatorio contenidas en la Ley 906 del 2004, no se debe desconocer que aunque este es el procedimiento aplicable, existen límites impuestos por el legislador en el Código de Infancia y Adolescencia, mediante la Ley 1098 del 2006, tales como la prevalencia del principio de oportunidad sobre el de legalidad, razón por la que las autoridades judiciales deben de brindar todas las herramientas para dar una aplicación de justicia restaurativa, establezca la verdad y la reparación del daño, de forma penal y de forma civil. No hay ninguna responsabilidad de aplicar preacuerdos y negociaciones entre Fiscalía y Defensa,
Tampoco puede haber un juicio con adolescente ausente. La regla general es que en todas las audiencias, estas se realizan a puertas cerradas, son privadas, se encuentran prohibidos también los antecedentes penales. En caso de que víctima y victimario sean menores de edad, no se van a poner estos en confrontación directa. La verificación de la sanción, en este caso, va a estar a cargo del juez de conocimiento que decidió dentro del proceso de responsabilidad penal para adolescentes. Todas las medidas impuestas son de carácter pedagógico, específico y diferenciado. La identidad del procesado es de reserva y solo es conocida por las partes e intervinientes del sistema de responsabilidad penal para adolescentes. En caso de un choque normativo entre disposiciones, va a prevalecer siempre la del Código de Infancia y Adolescencia por encima de la del Sistema de Responsabilidad Penal de Adolescentes. Se resalta además que son distintos los fundamentos jurídicos en ambas disposiciones. Por ejemplo, tratándose del Código de Infancia y Adolescencia, este se encuentra en el artículo 33 del Código Penal colombiano, en la Ley 599 del 2000, en su inciso tercero, donde se estableció que la remisión de los investigados menores de 18 años al sistema de responsabilidad penal juvenil, mientras que el sistema penal oral acusatorio está desarrollado con base en el artículo 5 del Código Civil colombiano. Haciendo un recuento histórico, hay que destacar que en Colombia no ha sido jamás uniforme el criterio para señalar esa edad mínima de responsabilidad penal adolescente. Por ejemplo, en la Ley 98 de 1920, los menores de 7 años eran incapaces penales absolutos y los menores de 17 eran incapaces penalmente de forma relativa. Posteriormente, en el Código Penal de 1936, fue determinado que los menores de 18 años eran penalmente responsables, por lo que debía de darse una aplicación de una medida de seguridad. Mediante la Ley 83 de 1946, fueron incorporadas las medidas médico-educativas. A su vez, el decreto 1818 de 1964 declaró incapaz penalmente a los menores de 12 años. La Ley 75 de 1968 disminuyó la capacidad penal de los menores de 18 a 16 años. Bajo disposición se rigió hasta que salió el Código del Menor, en donde se aplicó a los mayores de 14 y los menores de 18, lo que fue modificado con la expedición de la Ley 1098 del 2006, nuestro Código de Infancia y Adolescencia, para lo que se conoce en la actualidad, un rango de 14 a 18 años. Dentro de este sistema de responsabilidad penal adolescente se encuentran integrados los fiscales delegados ante los jueces penales para adolescentes, quienes se van a ocupar de la dirección de la investigación en la etapa en la que se encuentre. Dentro del sistema penal de responsabilidad para adolescentes se encuentran integrados, en primer lugar, los fiscales delegados ante los jueces penales para adolescentes, quienes se ocuparán de la dirección de las investigaciones en las cuales se encuentren presuntamente comprometidos adolescentes como autores o partícipes de conductas delictivas. También se encuentran los fiscales penales para adolescentes promiscuos de familia y los municipales, quienes adelantarán las actuaciones y funciones judiciales que les asigna la ley. Las salas penales y de familia de los tribunales superiores de distrito judicial que integran lo que se conoce como la sala de asuntos penales para adolescentes, en los mismos tribunales ante quien se surte la segunda instancia. La Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de Casación Penal, ante la cual se tramita el recurso extraordinario de casación o la acción de revisión. La Policía Judicial y el Cuerpo Técnico Especializado adscrito a la Fiscalía Delegada ante el Juez Penal para Adolescentes y Promiscuos de Familia. La Policía Nacional, con su personal especializado, quien deberá apoyar las acciones de las autoridades judiciales y entidades del sistema. Los defensores públicos del Sistema Nacional de Defensoría Pública de la Defensoría del Pueblo, quienes deben asumir la defensa técnica del proceso cuando el niño, niña o adolescente carezca de un apoderado de confianza. Las defensorías de familia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y las comisarías de familia o los inspectores de policía,
cuando deban de tomar medidas para la verificación de la garantía de derechos y de las medidas para su restablecimiento. Por otra parte, también está el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, quien va a responder por todos los lineamientos técnicos para una cabal ejecución de las medidas pedagógicas dispuestas en el libro segundo del Código de Infancia y Adolescencia. Obsérvese entonces que en términos generales, el sistema de responsabilidad penal para adolescentes es un procedimiento aplicable a los menores que tengan un rango de 14 a 18 años al momento de la comisión de la conducta punible. En caso de que exista una duda acerca de la edad del joven, mientras sale el resultado del dictamen pericial, siempre se va a prevalecer y se va a presumir de que es un menor de edad, conforme lo establece el artículo 149 del Código de Infancia y Adolescencia. Los menores de este rango de edad y aquellos que tengan alguna discapacidad psíquica o mental por precepto legal se encuentran excluidos dentro del sistema. Es decir, que ellos no serán juzgados o declarados penalmente responsables. Por tanto, en el primero de los casos, es decir, hablándose de menores de 14 años, ellos serán sometidos a un proceso de restablecimiento de derechos, dando aplicación al libro primero del Código de Infancia y Adolescencia, así como los lineamientos técnicos de programas especiales fomentados por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para garantizar un reintegro a su medio familiar. En caso de que los menores padezcan de alguna discapacidad psíquica o mental, se va a dar una aplicación a la medida de seguridad, siempre y cuando las conductas punibles desplegadas guarden una relación directa con su discapacidad. Además, se debe tener en cuenta que el menor sancionado que cumpla la mayoría de edad debe seguir cumpliendo la sanción impuesta hasta su finalidad. Para los actos de indagación e investigación, las funciones desplegadas por policía judicial deben ser realizadas por personal adscrito a infancia y adolescencia o aquellos servidores de policía judicial deben contar con capacitación en derechos de infancia y adolescencia y derechos humanos para tener esa competencia. No se puede desconocer además que para la realización de diligencias siempre debe estar presente un defensor de familia conforme lo establece tanto los artículos 79 siguientes que contienen las funciones del defensor de familia o el 145 del Código de Infancia y Adolescencia. Por otra parte, el defensor de familia siempre debe estar en todas las etapas procesales, ya que él es el funcionario encargado de verificar que a este sujeto menor de edad se le garanticen todos sus derechos, ya que es un sujeto de especial protección a la postre del artículo 44 constitucional. Hay que resaltar además el carácter especializado de los jueces de control de garantías y los de conocimiento en materia de infancia y adolescencia. Y ante su falta en el territorio siempre va a ser competente el juez de familia, en su defecto uno civil. No obstante, dentro de los tribunales del territorio nacional, como ya los mencioné anteriormente, se encuentran las salas de asuntos penales para adolescentes y es aquí donde se surte la segunda instancia. En ese sentido, para la verificación de la sanción, esta siempre va a corresponder al juez de conocimiento que dictó la sanción, porque es la única autoridad competente para decidir sobre el cumplimiento de la sanción del adolescente, como lo estableció el artículo 177 del Código de Infancia y Adolescencia. Contextualizando un poco, los derechos de los niños, niñas y adolescentes han sido reconocidos por el Marco Internacional de Derechos Humanos mediante la Convención del Niño y sus 54 artículos, los cuales posteriormente fueron ratificados por el Estado colombiano mediante la sanción de la Ley 12 de 1991. En cuanto a la aplicación de los principios, estos deben de sincronizarse de forma coherente entre la ley penal, el sistema de tendencia acusatoria y el de responsabilidad penal para adolescentes, para que estos todos estén acordes con la dignidad humana como un derecho fundamental, trabajando de forma conjunta. Además, debe estar relacionado de forma directa con los tratados y convenios internacionales garantes de los derechos del menor y del principio pro infans,
ya que todos estos son la base de la actividad judicial mediante un ejercicio dinámico de los mismos. Además, debe agregarse que dentro del proceso penal se debe tener en cuenta, como lo refiere el doctrinante Antonio Luis González Navarro, la aplicación de los principios modulares de la necesidad, proporcionalidad, ponderación, legalidad, razonabilidad, para establecer un criterio de corrección del comportamiento y que de esta manera se eviten todos los excesos dentro del ejercicio de la función pública. Con relación a las etapas, se deben desarrollar conforme a la Ley 906 del 2004, es decir, en 3 etapas: indagación, individualización e investigación, y la tercera, el juzgamiento. En todas estas, el adolescente siempre debe estar acompañado por el defensor de familia, quien va a verificar la garantía de los derechos de este adolescente. Ninguna actuación que se adelante en la etapa de juicio va a tener alguna validez si no se adelanta directamente por este funcionario judicial. La violación de este principio será una causal de destitución del cargo. Hay que tener en cuenta además un aspecto muy importante en caso de captura en flagrancia. En caso de captura en flagrancia, efectivamente se hará el control de legalidad dentro de las 36 horas siguientes ante el juez penal adolescente con función de control de garantías, para poder exponer por qué se produjo la misma, por qué se realizó la aprehensión, las solicitudes que hace la Fiscalía, y contendrá una acusación actuando en ejercicio del artículo 191 del Código de Infancia y Adolescencia. Posteriormente se correrá traslado para fijación de audiencia de juicio oral, la cual se realizará dentro de los 10 días siguientes y en donde se ejercerá el debate probatorio respectivo. En cuanto a la etapa de investigación, que inicia con la formulación de imputación, exactamente se debe precisar que como acto de mera comunicación ante el juez de control de garantías del sistema de responsabilidad penal para adolescentes, pueden surgir 2 eventos. En el primero de ellos, la aceptación de cargos o su no aceptación. En el primer caso, no es necesario que exista un escrito de acusación. Simplemente se va a hacer una remisión a un juez de conocimiento del sistema de responsabilidad penal para adolescentes para que se celebre una audiencia de imposición de sanción. Pero previamente va a solicitar al defensor de familia que se realice un estudio acerca de las situaciones familiar, económica, social y psicológica mediante un informe. En cuanto a la no aceptación, que es nuestro segundo caso, la segunda hipótesis, la Fiscalía como ente acusador queda facultada para, primero, presentar un escrito de acusación; 2, presentar un escrito de preclusión; 3, dar aplicación al principio de oportunidad. Por otra parte, las medidas cautelares de carácter personal como internamiento preventivo únicamente podrán ser solicitadas de forma posterior a la audiencia de imputación, demostrando su necesidad, proporcionalidad y razonabilidad, para que ésta sea adecuada dentro de todos los parámetros establecidos en el Código Procesal Penal. Por ejemplo, un riesgo razonable de que el adolescente pretenda evadir el proceso, pueda destruir o obstaculizar la recolección de elementos materiales probatorios, puede ser un peligro grave para víctima, testigo, denunciante, la comunidad en general. Y de ser otorgada esta, se va a ejecutar en centros de internamiento especializados, en donde se separen los procesados de los sancionados. Y en este no se podrá acceder un término de 4 meses. Sin embargo, puede ser prorrogable por 1 mes más. Es decir, después de 5 meses, a su culminación, se debe otorgar otra medida. En caso de un incumplimiento, el juez deberá de manera inmediata ordenar su aprehensión y hacer una revisión integral de la sanción impuesta al menor. Si no existen establecimientos especiales separados de los adultos para recluir a este menor adolescente privado de su libertad, el funcionario judicial debe optar a otorgar libertad provisional o detención domiciliaria. Con el escrito de acusación como tal, como conocemos, que es la etapa donde comienza la etapa de juzgamiento, toda vez que esta, la postre del Estatuto Procesal Penal, es demostrar la probabilidad de verdad de que la conducta punible ocurrió y que este imputado es autor o partícipe de lo que se investiga.
Sin embargo, mientras sea un solo escrito y no se sustente la acusación en audiencia de legalización del escrito de acusación, no cobra su sentido, por lo que debe mostrarse la situación fáctica mediante hechos jurídicamente relevantes y también conforme al acervo probatorio. Si no se aceptan cargos en esta etapa procesal, se da paso a la fijación de fecha y hora para la realización de una audiencia preparatoria en donde las partes manifiesten observaciones al descubrimiento probatorio. La defensa primero realiza su descubrimiento, la fiscalía y defensa anuncian la totalidad de sus elementos, en ese mismo sentido puede hacerlo la víctima. Se establecen estipulaciones probatorias, el juez decreta la práctica de la prueba de acuerdo a pertinencia, conducencia y utilidad. En caso de inadmisión, rechazo o exclusión, contra este proceden los recursos ordinarios. Finalmente se desarrollará la audiencia de juicio oral, en donde se debe tener en cuenta que debe ser continua y privada, so pena de nulidad. Si la audiencia de juicio no puede realizarse en una sola jornada, continuará durante todas las audiencias de forma consecutiva, todas las que fueren necesarias hasta su terminación. Se puede suspender por un plazo máximo de 10 días hábiles y la interrupción por más tiempo conllevará a la nueva realización de un debate probatorio desde su inicio, según como lo establece el artículo 189 del Código de Infancia y Adolescencia. Por otra parte, se fundamentan los mismos en los criterios de la teoría del delito. Es decir, que la sentencia, digamos que la responsabilidad de el menor de edad, en este caso, debe ser resultado de demostrar, más allá de toda duda razonable, la existencia del delito y la responsabilidad como autor o partícipe para la imposición de la sanción, la cual va a ser impuesta teniendo en cuenta parámetros de naturaleza y gravedad del hecho, proporcionalidad e idoneidad de la sanción, la edad del menor, la aceptación de cargos o no, el incumplimiento de compromisos y sanciones, si los hubo anteriormente. Cuanto a las sanciones se encuentran la amonestación, la imposición de reglas de conducta, la prestación de servicios a la comunidad, la libertad asistida, la internación en medio semicerrado, la privación de la libertad en centro de atención especializada. Durante la ejecución de las sanciones, este adolescente va a tener los siguientes derechos, además de los consagrados en la Constitución Política y en el Código de Infancia y Adolescencia, como ser mantenido preferentemente en su medio familiar, siempre y cuando éste reúna las condiciones requeridas para su desarrollo. También debe recibir información sobre el programa de atención especializada en el que se encuentre vinculado durante todas las etapas previstas para el cumplimiento de su sanción. También tiene derecho a recibir servicios sociales y de salud por personas con la formación profesional idónea para continuar un proceso educativo de acuerdo con su edad y con su grado académico. Tiene derecho además a comunicarse de forma reservada con su apoderado o defensor público, con el defensor de familia, con el fiscal y con la autoridad judicial competente. Puede presentar peticiones ante cualquier autoridad y solicitar que se le garantice una respuesta. Puede comunicarse libremente con sus padres, representantes o responsables, salvo prohibición expresa de la autoridad judicial, a que su familia sea informada sobre los derechos que a ella le corresponde y respecto de la situación y los derechos del menor adolescente. Para precisar, la amonestación está definida como la recriminación que la autoridad judicial le hace a este adolescente sobre las consecuencias del hecho delictivo y la exigencia de la reparación del daño. En todos los casos deberá asistir a un curso educativo sobre el respeto a los derechos humanos y la convivencia ciudadana, que estará a cargo del Instituto de Estudios del Ministerio Público. En caso de condena al pago de perjuicios, el funcionario judicial exhortará al niño, niña y adolescente y a sus padres a su pago en los términos de la sentencia. Las reglas de conducta, es decir, que
el fallador puede imponer, esta autoridad judicial, al adolescente obligaciones o prohibiciones para regular un modo de vida, así como promover y asegurar su formación. Esta sanción no puede exceder de los 2 años. En cuanto a la prestación de los servicios sociales a la comunidad, esto quiere decir que son dedicación, realización de tareas de interés general en donde el adolescente debe realizarlas de forma gratuita por un periodo que no exceda de 6 meses, durante una jornada máxima de 8 horas semanales, preferentemente los fines de semana y los festivos, o en días hábiles pero sin que se afecte su jornada escolar. En todo caso, queda prohibido el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o que entorpezca su educación, que sea nocivo para su salud o para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social. En cuanto a la libertad vigilada, esta es la concesión de la libertad que da la autoridad judicial a los adolescentes con la condición obligatoria de someterse a la supervisión, la asistencia y la orientación de un programa de atención especializada. Esta medida no podrá durar más de 2 años. En cuanto al medio semicerrado, hay que tener en cuenta que esta es la vinculación del adolescente a un programa de atención especializado, en el cual debe asistir obligatoriamente durante un horario no escolar o en los fines de semana. Esta sanción no puede ser superior a 3 años. La privación de la libertad en centro de atención especializada se va a aplicar a los adolescentes mayores de 16 años y menores de 18 años, que sean hallados responsables de la comisión de delitos cuya pena mínima establecida en el Código Penal sea o exceda de 6 años de prisión. En estos casos, la privación de la libertad se realizará en un centro de atención especializada y tendrá una duración que va desde 1 año hasta 5 años, salvo lo dispuesto en los incisos de la disposición penal del sistema de responsabilidad. En este caso, ¿qué va a hacer? Digamos que en el caso de adolescentes mayores de 14 y menores de 18 que sean hallados responsables de homicidio doloso, secuestro, extorsión, en todas sus formas, delitos agravados que atenten contra la libertad, integridad y formación sexual. En estos casos, la privación de la libertad en centro de atención especializada va a tener una duración que puede ir de 2 años a 8 años, con el cumplimiento total de la sanción impuesta por el juez. En estos casos no hay lugar a beneficios para redimir penas. En los casos en que el adolescente haya sido víctima del delito de constreñimiento de menor de edad para la comisión de delitos o reclutamiento ilícito, no se aplicará la privación de la libertad. Parte de la sanción de la privación de la libertad puede ser sustituida por cualquiera de las otras sanciones previstas en el artículo 177 del Código de Infancia y Adolescencia por el tiempo que fije el juez. El incumplimiento de la sanción sustitutiva podrá acarrear la aplicación de privación de la libertad impuesta inicialmente o la aplicación de otra medida. En ningún caso la nueva sanción podrá ser mayor al tiempo de la sanción de privación de libertad inicialmente prevista. Los centros de atención especializada deben prestar una atención pedagógica, específica, diferenciada entre los adolescentes menores de 18 años de edad y aquellos que alcanzaron su mayoría de edad y que deben de continuar con el cumplimiento de la sanción. Esta atención deberá incluir su separación física al interior del centro, así como las demás garantías contenidas en la Constitución Política, los tratados o convenios internacionales de derechos humanos ratificados por Colombia, así como también teniendo de forma prevalente la Convención sobre los Derechos del Niño. Los centros de atención especializada funcionarán bajo el asesoramiento del Sistema Nacional Penitenciario y Carcelario en lo relativo a las medidas de seguridad y administración, de conformidad con la función protectora, restaurativa y educativa
de la medida de privación de libertad. La preclusión a partir de la imputación puede ser solicitada por el fiscal ante el juez de conocimiento cuando éste considere que existe alguna de las causales del artículo 332 del Código de Procedimiento Penal, razón por la que se fijará fecha para audiencia, se expondrán en la solicitud los elementos materiales probatorios tanto de la imputación como de la causal. Hay que recordar que en caso de delito querellable se admite el desistimiento expreso o tácito del denunciante. Con relación a la aplicación del principio de oportunidad, es menester recordar que no se aplicará en aquellos casos de que se hayan generado afectaciones al derecho internacional humanitario, se trate de crímenes de guerra, genocidio o aquellos que se encuentren dentro del Estatuto de Roma. Por otra parte, se puede acudir a medios de justicia restaurativa, de la mediación y la conciliación penal, en donde los menores de edad son solidariamente responsables con sus padres o representantes legales. En ese sentido, no hay que desconocer que se harán con una visión pedagógica formativa. Siempre va a prevalecer la reconciliación entre víctima y victimario. Como conclusión, considero que en las condiciones actuales, lo que se debe de analizar es la política pública actual de prevención, ya que es evidente que algo está fallando, debido a que es necesario establecer cuáles son los mecanismos que deben de aplicarse para poder brindar una adecuada seguridad jurídica, fomentando el respeto por los derechos inalienables, tanto de los sujetos activos y de los sujetos pasivos, para que se garantice a la sociedad la no repetición de actos victimizantes y que se reduzca la concepción de impunidad en nuestro Estado. Se deben resolver además los problemas actuales del sistema procesal penal, ya que en la actualidad no existen condiciones materiales para atender las necesidades de la población del niño y adolescente, porque existe una incapacidad del Estado en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes, siendo necesario entonces que se consolide la fuerza de la justicia, la criminología, la psicología, el derecho, en aras de materializar toda la protección integral al menor infractor, así como determinar conforme a la responsabilidad psicológica del niño, niña o adolescente si efectivamente son inimputables penalmente o no. Si se hace un comparativo entre la ley del sistema penal oral acusatorio y la del sistema de responsabilidad penal para adolescentes, es evidente que la solución a los conflictos sociales no los resuelven ni la imposición de penas drásticas enmarcadas en algunas condiciones y ocasiones dentro del populismo punitivo, pero tampoco la solución se encuentra en la aplicación de medidas correctivas leves, porque lo que se debe trabajar es en la prevención para que se disminuya la comisión de conductas punibles en el Estado. En cuanto a las contravenciones de policía cometidas por adolescentes, estas van a ser sancionadas de la siguiente manera. Va a ser competente para conocer el proceso y sancionarlo el comisario de familia del lugar donde se cometió la contravención o, en su defecto, el alcalde municipal cuando las contravenciones den lugar a sanciones pecuniarias. Estas van a ser impuestas a quien tenga la patria potestad o la custodia, y este va a ser el responsable de su pago, el cual puede hacerse por efectivo, por jurisdicción coactiva, de forma conmutable con trabajo domiciliario o arresto. Los sancionados por contravenciones serán incluidos en programas pedagógicos de educación liderados por las alcaldías. Ahora hablemos un poco acerca de la figura del preacuerdo para comprender por qué no se aplica dentro del sistema de responsabilidad para adolescentes. Al respecto, los doctrinantes Nelson Saray Botero y Sonia Patricia Uribe Ramírez definen el sistema procesal penal como aquella denominación genérica que se da a las formas de atenuación de la pena para los coimputados que colaboren con la justicia penal en el descubrimiento del delito o en la delación de sus autores, por lo que también se les denomina arrepentidos. En términos generales, el sistema procesal penal colombiano actual
consagra dos formas de justicia premial: el allanamiento a cargos de conformidad con los artículos 293, 351, 356 numeral quinto del Código de Procedimiento Penal y los preacuerdos y las negociaciones contempladas en los artículos 348 al 351, 352 y 369 de la misma codificación. Y su aplicación causa un álgido debate en la opinión pública para quienes están de acuerdo con su no aplicación en aquellos casos en donde las víctimas sean menores de edad, dado que se asocia dicho mecanismo con impunidad e inoperancia del ius puniendi estatal. Refiere el doctrinante Reyes que el preacuerdo tiene por finalidad contribuir a la lucha eficaz contra la impunidad y la criminalidad, en general como insistentemente así lo ha expresado el Gobierno Nacional a través de sus voceros, finalidad que tiene como objetivos específicos, entre otros, el fortalecimiento del poder punitivo del Estado concentrado en las funciones de investigación y acusación que le competen a la Fiscalía General de la Nación, el afianzamiento de las garantías fundamentales de los procesados y de las víctimas, la agilización de justicia mediante un proceso penal célere. Frente a este tema tan complejo, es oportuno estudiar la sentencia proferida por la Corte Constitucional número de radicado C059 del 2010, en donde se establecen dentro de las características del preacuerdo. Es un acto bilateral que surge entre la Fiscalía como ente acusador y la defensa. Está sometido a negociación y sus consecuencias. Siempre será necesario un control de legalidad y procedibilidad contenido en el artículo 349 de la Ley 906 del 2004. Estas decisiones son tomadas de común acuerdo y garantizan principios de congruencia, prescripción de la arbitrariedad de las autoridades públicas sin que exista la concesión de poderes arbitrarios e ilimitados para negociar. En este prohibido siempre se ha explicado que los preacuerdos y las negociaciones son ese conjunto de trámites que se materializan en conversaciones y contactos entre la Fiscalía General de la Nación y el imputado o acusado, con la finalidad de culminar de manera anticipada un proceso penal en que el procesado decide renunciar a esa parte de la celebración de un juicio oral público contradictorio, admitiendo su responsabilidad por los hechos investigados, a cambio de recibir una rebaja punitiva. De otro lado, el asunto materia de estudio no es una invención nueva dentro del proceso penal, pero debe tenerse en cuenta su desarrollo para efectos de generar conceptos inequívocos que permitan que críticos del mismo puedan arremeter contra él por considerarlo arbitrario y atentatorio del principio de legalidad, alejando la ley de la realidad misma. Dado que los preacuerdos no son una renuncia al poder punitivo del Estado, sino que lo que se hace es la búsqueda a través de un consenso sobre aquellas alternativas para abreviar el ejercicio de la sanción penal. En consecuencia, el caso de que se profiera un preacuerdo, se van a acentuar y aquilatar el fundamento fáctico probatorio por el que se va a reducir de forma libre, consciente, voluntaria, debidamente informada para el imputado o acusado al juicio del poder. En concreto, hay que tener en cuenta que la aplicación del preacuerdo cuenta con un control posterior, dado que el juez penal con función de conocimiento también es un juez constitucional y debe considerar su aprobación teniendo en cuenta cada caso en concreto, yendo más allá del cumplimiento de los simples requisitos formales contenidos en el artículo 351 y siguientes del Código de Procedimiento Penal, porque lo que se necesita es garantizar no solamente la celeridad procesal de la actuación que está supeditada a derechos fundamentales, al imperativo de ofrecer una justicia y por último debe ser objetiva para establecer la verdad.
El preacuerdo permite que el procesado renuncie al artículo 8, a su derecho de defensa. Eso está en el Código de Procedimiento Penal, en donde se contiene el principio rector que tiene una intrínseca relación con el artículo primero de la dignidad humana, el de la igualdad, el de contradicción, que se encuentran en la misma codificación y a su vez con el debido proceso. Siendo evidente entonces que el preacuerdo es una simplificación del proceso mediante una suspensión del debate probatorio, donde el procesado renuncia de forma consciente, libre y voluntaria a una audiencia de juicio oral, siendo este oportuno desde la audiencia de formulación de imputación hasta antes de presentarse el escrito de acusación, e incluso hasta que sea interrogado en la audiencia de juicio oral. A la luz de la jurisprudencia, el preacuerdo abarca los hechos imputados y sus consecuencias. Persigue que el imputado o acusado se declare culpable del delito que se le atribuye o de uno relacionado de una pena menor, a cambio de que el fiscal elimine de su acusación alguna causal de agravación punitiva o algún cargo específico, o tipifique la conducta dentro de su alegación conclusiva de una forma específica, con miras a disminuir la pena. Eso está en la sentencia C-516 del 2007 de la Corte Constitucional. Este pronunciamiento fue reiterado mediante la tutela 794 del mismo año, en donde se contempló que dentro de los aspectos del preacuerdo debe tenerse los hechos imputados o alguno relacionado, la adecuación típica, incluyendo causales, tanto de agravación y de atenuación punitiva. También las consecuencias del delito, las cuales son de orden penal y de orden civil. Por tanto, siempre el juzgador deberá corroborar de que se trata de una conducta típica, antijurídica, culpable, que además de estar demostrada con las evidencias y demás informaciones recaudadas por la Fiscalía, mediante el control formal y material para mirar si es procedente su aplicación, bajo el argumento de que son la representación y materialización de una vía judicial enfocada a la suspensión del debate probatorio, a disposición de las partes procesales penales, sin que esto sea una expresión de renuncia al poder punitivo del Estado, dado que se busca anticipar es una sentencia siendo aprobada y que será vinculante tanto para el juez de conocimiento cuando se superen esos juicios sobre aquellas satisfacciones que deben de cumplir para que esté acorde a las garantías fundamentales de todos los involucrados en la actuación, tal como lo refiere el artículo 350 en su inciso primero, cuarto y quinto. Hay que tener en cuenta además que la sentencia C-516, que concretó la exequibilidad de los artículos 348 al 351 que se refieren al preacuerdo, no se debe desconocer que la pena dentro del sistema penal oral acusatorio va a tener unas finalidades de prevención especial, positiva, buscar la resocialización del condenado dentro del respeto de su autonomía y dignidad, pues el objeto del derecho penal no va a ser la exclusión, sino va a ser una reinserción. Por tanto, en el caso de la aplicación del preacuerdo, este tiene como fin una humanización de la pena, para que ésta sea efectiva, sea célere, procesalmente, repare y termine de forma anticipada un proceso que puede durar mucho tiempo. Cuando se refiere a la humanización de la pena, se debe precisar que dentro del sistema penal oral acusatorio hay que tener en cuenta que aunque la pena sea principal, accesoria o sustitutiva, va a tener dos elementos esenciales siempre: la vigilancia y la disciplina. La vigilancia consiste en estudiar detenidamente al condenado, de manera tal que sea posible entender cuáles fueron los motivos por los cuales cometió el delito que se le está imputando en ese momento, y también corregir ese comportamiento, porque todo lo anterior con el fin de dar una estabilidad a la sociedad. La efectividad se refiere a garantizar un cumplimiento de los principios contenidos en el artículo 4 de la Ley 599, que contemplan, como ya se dijo, prevención general, retribución justa, prevención especial, reinserción social y protección al condenado.
Pero en ese lugar también se debe agregar que la celeridad procesal es garantizar que el proceso penal sea sometido a su conocimiento, se desarrolle en el término previsto en la ley sin que exista dilación, pérdida de confianza en el sistema, por inoperancia, por desconfianza, por traumatología, desprestigio, desconocimiento de trámites, costos y también la demora en los procesos. Por tanto, digamos que aquí lo importante es consolidar la fuerza de la justicia y del derecho. El preacuerdo es importante porque termina de forma anticipada un proceso consentido de fallo condenatorio sin desproteger a las víctimas o propender su revictimización. Si se tienen en cuenta los derechos de las víctimas contemplados en la sentencia 228 del 2002, se establece que la tendencia mundial de protección amplía a las víctimas para no solo tener derecho a una reparación económica de perjuicios que se le hayan causado, tratándose de delitos consumados o tentados, sino que además tiene derechos a que a través del proceso penal se establezca la verdad y se haga justicia. Esa tendencia se evidencia tanto en el texto constitucional como en el derecho internacional y el derecho comparado. En relación con la terminación anticipada del proceso, cabe resaltar que este se da antes de finalizar el debate probatorio, realizado en la audiencia de juicio oral, en donde se pueden emitir dos sentidos de fallo, absolutorio o condenatorio, según lo demostrado a nivel probatorio en el proceso penal, generando entonces un ahorro de dinero para el erario público con la no realización de algunas actuaciones procesales. Dentro de las ventajas del preacuerdo dentro del sistema penal oral acusatorio, cabe destacar que su aplicación va a agilizar el sistema, dado que descongestiona los despachos mediante una alternativa que beneficia a todos los sujetos procesales para el acceso a la justicia, ya que el procesado admite su responsabilidad en la comisión de estas conductas punibles. Lo que aquí se debe cambiar es el concepto de justicia premial para que no se generen cambios tan drásticos en la tipificación de la conducta o su agravante, en aras de disminuir las penas, ya que el otorgar beneficios tan grandes e importantes ha conllevado a grandes críticas que inciden de forma directa, aumentando esa percepción de la impunidad judicial en Colombia. El acuerdo o la negociación va a comportar un reconocimiento de la responsabilidad por parte del imputado o acusado, la existencia de un fundamento fáctico y probatorio sobre el cual se produce el acuerdo, la renuncia libre, consciente, voluntaria, debidamente informada del imputado o acusado al juicio público, oral, concentrado, contradictorio, los descuentos punitivos derivados del acuerdo. Una vez aprobado el mismo, se convoca a audiencia para dictar sentencia correspondiente, mediante la cual se produce la terminación anticipada del proceso. Esto está explicado muy sucinto en la tutela T94 del 2007 de la Corte Constitucional. En general, los tratados y convenios garantes de los derechos del menor del principio pro infans están contemplados en la Carta de las Naciones Unidas que se creó en 1945, la Declaración Internacional de los Derechos Humanos que se originó en 1948, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos que surge en 1966, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, el Pacto San José de 1969, la Declaración y el Programa Acción de Viena de 1993, los cuales fueron materializados todos en el artículo 192 del Código de Infancia y Adolescencia. Es evidente y se confirma que en Colombia, aunque existe una gama amplia de derechos constitucionales, legales y procesales, en aras de proteger a todas las partes procesales de una manera armónica
El cuerpo dispositivo interno de conformidad con el derecho internacional humanitario, fundamentándose en el artículo 93 de la Carta Magna, en donde se establece el bloque de constitucionalidad. Desde esta concepción, su cimiento es producto de la derivación de derechos del ser en principio absoluto de la dignidad humana, consagrada en el preámbulo de la Constitución, en el artículo 1 de la misma norma, donde se encuentran desarrollados cada uno de los derechos fundamentales contemplados en la Declaración Internacional de los Derechos Humanos de 1948, en su artículo 25 y numeral 2, en la Declaración de los Derechos del Niño, que se profirió el 20 de noviembre de 1959, también el artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, del 20 de noviembre de 1989, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 24, numeral 1, la jurisprudencia de la Corte Constitucional mediante diversos proveídos ha desarrollado la tendencia a los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes, en un amplio desarrollo permitiendo que se estructure el concepto de prevalencia de los derechos del niño. De conformidad con nuestra Carta Política, los derechos de los niños prevalecen siempre sobre los derechos de los demás. Este contenido normativo denota la intención del constituyente de colocar a los niños en un lugar primordial, en el que deben ser especialmente protegidos, dada su particular vulnerabilidad al ser sujetos que empiezan la vida y que se encuentran en situación de indefensión, que requieren de especial atención por parte de la familia, la sociedad, el Estado, y sin cuya asistencia no pueden alcanzar el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad. Son entonces la familia, la sociedad y el Estado quienes están obligados a asistir y proteger a este niño para garantizar su pleno desarrollo armónico e integral en el ejercicio pleno de sus derechos, siempre orientados por el criterio primordial de la prevalencia del interés superior del menor, lo que está en la sentencia de la Corte Suprema de Justicia 1160 del 2017. La normatividad colombiana es clara en aras de garantizar la protección integral del niño, niña y adolescente, consagrada en el artículo 44 de la Constitución Nacional, a través del ICBF, el Código de Infancia y Adolescencia, por el cual se expide toda la regulación y todas las garantías a los menores y las demás normas pertinentes ejercidas por las autoridades del Estado Social de Derecho, tales como los COMPES, la Ley 80, la Ley 109 del 2007, la 113 del 2008, la 3626 del 2009, la 147 del 2012, contienen puntos claves para la protección y garantía de los derechos y libertades de los niños, que son obligación para la familia, sociedad, Estado, para absolutamente todos, de conformidad con los estándares internacionales. Por otra parte, el artículo 9 del Código de Infancia y Adolescencia contempla la supremacía de derechos en todo acto, decisión, medida administrativa, judicial de cualquier naturaleza, debe de adoptarse en relación con los niños, niñas y adolescentes. Van a prevalecer sus derechos. Y si existe conflicto entre derechos fundamentales con los de cualquier otra persona, van a prevalecer los del menor. Aquí, ¿qué más tenemos que tener? En caso de conflicto entre dos o más disposiciones legales, administrativas, judiciales, se va a aplicar la norma más favorable al menor, en aras de ese interés superior. Dentro de las características del interés superior de los niños, niñas y adolescentes, siempre se va a encontrar el deber del Estado para brindar una protección teniendo en cuenta sus particularidades, necesidades físicas, psíquicas, económicas, sociales y culturales, y establece una ponderación. En caso de esta ponderación entre un adulto y un menor, va a prevalecer
la del menor dada su condición de debilidad manifiesta. Si no es posible la igualdad y armonía de estos, va a preponderar totalmente el del menor, porque éste se encuentra en una formación y es necesario. Según el artículo 18 del Código de Infancia y Adolescencia, es enfático esta norma en contemplar que el derecho a la integridad personal, el deber de corresponsabilidad es de los padres, representantes legales, responsables del cuidado y todos los miembros del entorno familiar, escolar y comunitario. El artículo 20 de la misma codificación materializó los derechos de protección y en ese sentido arguyó que cualquier conducta que atente contra sus derechos es sancionable. Si bien el control posterior realizado por el juez penal con función de conocimiento como garante del respeto de los derechos de los sujetos procesales, debe prevalecer el del menor que cuente con debilidad manifiesta, porque esta es una disposición legal, sin que implique renuncia a otros derechos. En este caso tenemos que tener en cuenta, y es necesario precisar además, desde la perspectiva de la ley del Código de Infancia y Adolescencia, no es permitido este tipo de negociaciones y preacuerdos a inimputables, dado que no se comprende la ilicitud de la conducta. En resumen, el acuerdo o la negociación siempre va a comportar un reconocimiento de la responsabilidad por parte del imputado o acusado, la existencia de un fundamento fáctico y probatorio sobre el cual se produce el acuerdo, la renuncia libre, consciente, voluntaria, lo que ya se ha reiterado varias veces. Aquí lo que se debe tener en cuenta, además, es que esta persona va a obtener unos descuentos punitivos derivados de este acuerdo. Y cuando este pase, se va a convocar a una audiencia pública. Sin embargo, esto no puede aplicarse en los menores de edad, aunque esta es una forma de terminación anticipada del proceso. ¿Por qué? Porque primero es un consenso de los sujetos procesales. Aparte, digamos que aquí lo que se busca en el sistema penal oral acusatorio es la eficacia y la eficiencia en un sistema que cumple con unas finalidades: humanización de la pena, eficacia en la misma, que propicia una reparación, promueve la participación del procesado quien renuncia a un juicio oral. Sin embargo, esto no quiere decir que exista una renuncia al ius puniendi. No obstante, digamos que acá, en el caso del menor, no puede aplicarse un preacuerdo, porque en este caso las finalidades son distintas. Es decir, hay que tener en cuenta que el proceso dentro del sistema penal de responsabilidad adolescente es totalmente diferente, toda vez que estas medidas siempre van a ser de carácter pedagógico y diferenciado respecto del sistema de adultos, conforme a la protección integral. ¿Qué pasa acá? Hay que tener en cuenta además que dentro del sistema de responsabilidad penal no son aplicables los preacuerdos. En el caso del sistema penal oral acusatorio, en este caso sí son viables los preacuerdos, porque pues es la forma de terminar anticipadamente. La única excepción es cuando la víctima sea un menor de edad. En estos casos, el preacuerdo conforme al prohibido y al subrogado del 199 del Código de Infancia y Adolescencia no se le puede dar aplicación porque, según lo contemplado en varios pronunciamientos de la Corte Constitucional, podría causar una revictimización. En ese sentido, hay que precisar, ya para concluir, el sistema de responsabilidad penal adolescente por el cual se investiga a los menores de 14 y el tope hasta 18 años va a tener un fin distinto.
¿Cuál es el fin? La justicia restaurativa, el daño, reintegrar al Estado ex ante y también fomentar el principio de oportunidad más allá del principio de legalidad. Totalmente distinto al sistema penal oral acusatorio que tiene las finalidades descritas en el artículo 3, 4 y 5 del Código Penal. Por otra parte, hay que tener en cuenta que en caso de una sanción dentro del sistema de responsabilidad penal adolescente, se va a aplicar las sanciones contenidas en esta codificación: amonestación, privación en medio semicerrado y todas las que están descritas en el libro segundo del Código de Infancia. En el sistema de responsabilidad penal oral acusatorio, las penas se clasifican en principales, accesorias, sustitutivas o las medidas de seguridad que pueden ser permanentes o transitorias. Hay que tener en cuenta que dentro del sistema de responsabilidad penal adolescente, quien va a garantizar el cumplimiento de la sentencia va a ser el juez de conocimiento que profirió la decisión. En cambio, en el sistema penal oral acusatorio va a ser el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad quien se encargue de la verificación de la sentencia condenatoria. Muchas gracias.